Repasando, vimos cuáles son la etiología o las causas de los accidentes, ¿no? En niños pequeños, las caídas, cuando están empezando a manejar, cuando están empezando a gatear, y ya más grandecitos, el maltrato infantil que dijimos es una pandemia, ¿no? Los accidentes deportivos, accidentes de movilización, etcétera, ¿no? El alcoholismo ya cuando son más jóvenes, y algunas alteraciones o defectos estructurales del esmalte que también, no solamente alteraciones estructurales, sino los malos hábitos como succión digital, la succión labial, etcétera, que predisponen a que los dientes estén más hacia vestibular y por lo tanto son esas piezas que se fracturan con mayor frecuencia, ¿no? Entonces dijimos que en la dentición permanente, la mayor frecuencia o el índice de lesiones se produce a nivel de los tejidos duros, como ser las fracturas, ¿no? En cambio, en niños más se produce lo que son las luxación y especialmente la luxación intrusiva. ¿Cuál es la diferencia entre una fractura y una luxación? La luxación afecta lo que es el tejido de inserción del diente al hueso, que es el ligamento periodontal. Entonces va a haber lesión de las fibras, de las lesiones periodontales, ya sea parcialmente, totalmente, una gran cantidad, totalmente, media cantidad, etcétera, y de acuerdo a eso esta piecita se va a mover o se va a intruir, se va a ir a un lado, etcétera. En cambio, las lesiones de tejidos duros, simplemente hay ruptura de lo que son el esmalte, dentina, cemento, ¿no? Entonces, estas luxaciones siempre son de mayor cuidado. ¿Por qué? Especialmente la intrusiva, dijimos, porque hay un germen permanente aquí adentro, ¿no? Entonces puede lesionar el desarrollo del germen permanente y va a depender mucho del desarrollo de la pieza permanente, ¿no? ¿En qué estadio no la está? ¿Estará en un estadio no la 3, 4, 5? ¿Estará empezando a formar recién la raíz? Y la magnitud de este impacto va a lesionar a esa pieza dentaria. Entonces, vimos la etiología en las piezas temporarias, en la dentición temporaria. La clasificación, perdón, se clasificaba en traumas directos, indirectos. Directo sobre el diente, y los indirectos, que hay una lesión en otro lado que no es directamente en el diente, por ejemplo, en el mentón, que va a producir la lesión a nivel de las caras vestibular y palatina de los premolares, ¿no? Entonces va a ser como un rebote, ¿no? Donde viene el golpe en el mentón, entonces fractura al diente, ¿no? Y hay otra clasificación que es la que manejamos más, que más o menos es la misma clasificación que se parece a la clasificación de Andresen, ¿no? Entonces se clasifican en fracturas coronarias, fracturas radiculares y las luxaciones o desplazamientos, ¿no? Eso ya vimos las lesiones en tejidos blandos, que esto se llamaba abrasión. ¿Esto qué se llama? A ver, alguien que me pueda decir qué lesión es esta y qué lesión es esta. Es muy diferente. ¿Qué se produce en los accidentes, ¿no? Cuando están acompañadas de fracturas, luxaciones, etc. ¿Alguien? Este es un hematoma, que es un golpe producido en los tejidos blandos donde hay una hemorragia interna, ¿ya? Entonces, pero esto es producido por un objeto romo, por ejemplo, un golpe de puño a una niña puede lesionar el diente y también el tejido blando. Y esta es una laceración, que quiere decir hay una lesión en tejidos blandos, pero es producida por un objeto duro, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, cuando el vidrio se rompe y pueden lesionar los tejidos, ¿no? O cuando se cae en lugares donde hay objetos agudos, o en jovencillos cuando pelean con puñales, ¿no? Entonces, y aquí vemos diferentes tipos de lesiones que se pueden presentar, por ejemplo, acá una abulsión, acá una fractura radicular o tal vez desplazamiento, pero está acompañada por una fractura del hueso, ¿no?
Acá es una luxación, está hacia vestibular, pero también hay fractura de hueso y laceración, ¿no? Acá hay una luxación extrusiva. Vean acá, esta es la piecita dentaria y esta se ha lesionado y ha salido, es decir, que hay lesión del periodonto, ¿no? Y hay una lesión más en tejidos blandos. Entonces les decía que la clasificación de Andresen es la que nosotros vamos a manejar en la dentición permanente y también es fácilmente aplicable a la dentición temporaria. Entonces, ¿cómo le clasifica Andresen? Que esta clasificación es manejado casi en muchos países, ¿no? Lesiones de tejidos duros, la infracción, esto ya vimos, ¿no? Fractura no complicada de corona, fractura complicada de corona. ¿Cuál es la diferencia, a ver, entre fractura complicada de corona y fractura no complicada de corona? A ver, ¿quién me dice ahí? Participen, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre fractura no complicada de corona y una fractura complicada de corona? Hola, nadie. ¿O no estoy presentando? Mm. Doctora, ¿no sería como dice el título, que en uno está comprometida la corona? No, ambos están comprometidos la corona, pero ¿cuál es la diferencia? Que una fractura complicada de corona está afectando a la pulpa y la Tal fractura vez no por su... complicada no está complicada, o sea, no está afectada la corona. ¿Qué quiere decir? Que en esta fractura no complicada de corona hay una fractura de esmalte y dentina y puede haber fractura de cemento, pero sin comprometer el paquete vasculonervioso. En cambio, en la fractura complicada de corona, hay fractura de esmalte, dentina con compromiso de la pulpa y también esmalte, dentina y cemento con compromiso de la pulpa, ¿no? La fractura no complicada de corona es aquella que no está afectada a la pulpa, pero sí hay lo que les decía, ¿no? Esmalte, dentina y cemento, es una fractura oblicua, ¿no? En cambio, la fractura complicada de corona y raíz está afectando tanto a la raíz como la corona del diente y la pulpa, ¿no? Y fractura de raíz. Las lesiones del ligamento periodontal tenemos la concusión, luxación lateral, intrusiva, extrusiva y abulsión. Es decir, son lesiones que van a afectar el ligamento periodontal. Va a haber, por ejemplo, si yo hablo de una luxación intrusiva, es que la piecita dentaria se va a ingresar en el interior del alveolo por lesión del ligamento periodontal. Pero ojo, estas lesiones del ligamento periodontal también están comprometidas lo que es el paquete vasculonervioso, ¿ya? Entonces, hay una luxación extrusiva, por ejemplo, más de 3 milímetros. De hecho, yo tengo que pensar que también mi pulpa, mi paquete vasculonervioso está lesionado. Entonces, ahí ya no, por más de que haga mi ferulización, etcétera, probablemente tenga o necesariamente tenga que hacer luego un tratamiento de conducto, ¿no? Porque va a haber necrosis por ruptura de ese paquete vasculonervioso y aquí las lesiones de tejido blando y estas lesiones del hueso de sostén que no les voy a preguntar, ¿no? Entonces es muy importante. Perdón. La historia clínica, es muy importante valorar el daño en el sistema nervioso, ¿no? Cuando este niño presenta sangrado por el oído y cuando lo limpiamos un poquito continúa o hay un líquido blanco de la orejita o hay un hematoma así mucho mayor, entonces, y vemos las pupilas de los ojos que están dilatadas, etcétera, entonces eso significa daño al sistema nervioso central, entonces eso, lo primero y urgente, remitirle a un centro médico, ¿no? Entonces, debemos realizar una buena historia clínica y el plan de tratamiento siempre va a conllevar a unas revisiones a la semana, 3 semanas, 3 meses, 6 meses, 12 meses, hasta 5 años. Ojo, la planificación de mi tratamiento debe ser con controles siguientes al tratamiento, ¿no? Entonces, pero ese control o algunas
consecuencias de este traumatismo pueden durar o aparecer hasta los 5 años. Por decir, yo he tratado esta pieza dentaria, tenía una luxación, subluxación, he ferulizado, está bien, no ha habido fractura, nada de la raíz, etcétera, se ha fijado ese diente y está todo bien al mes. Al año, a los 2 años veo un cambio de coloración amarillento, observo la radiografía, veo que hay cambios a nivel de la pulpa, probablemente se está formando dentina de reparación y se está obliterando todo el conducto, o puede haber una reabsorción externa en las raíces, ¿no? Entonces, el pronóstico siempre es reservado en un tratamiento que planificamos para un traumatismo, ¿no? Entonces, en niños no se realizan los test de vitalidad. Cuando hay tratamientos, cuando vamos a realizar los tratamientos, cuando hay pérdidas pequeñas del esmalte, como ser algunas... ¿no? Si hay una lesión así pequeñita, dijimos que simplemente con un alisado se podría devolver la estética, ¿no? Pero muchas veces requiere la colocación de resina fluida, sellantes, flúor, el collage, pulpotomía, pulpectomía y el tratamiento más radical, una exodosia, ¿no? Entonces, realmente nuestro tratamiento va a variar mucho dependiendo de varios factores, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, este tipo de lesión, sé que hay aquí una fractura complicada de corona, porque si es más de la mitad, debe estar viéndose la pulpa. Entonces, si yo realizo una protección, ha venido inmediatamente, yo realizo la protección pulpar, reconstruyo, entonces no solamente me voy a la estética, sino tengo que ver que este paquete vasculo nervioso que está aquí está lesionado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una pulpotomía, voy a hacer una pulpotomía radical, una pulpectomía. ¿Qué voy a realizar? Y eso va a depender de muchos factores que vamos a ver luego, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una dentición, de una lesión en la pieza temporaria donde ha habido fracturas, le han hecho una pulpotomía parcial y le han reconstruido, ¿no? Le reconstruyeron. Aquí tenemos otra lesión, ¿no? Donde hay fractura y vamos a ver que cuando las piezas se intruyen pueden lesionar lo que es el germen permanente, ¿no? Entonces, aquí ya es esto en los tratamientos. La anterior vez ya vimos los tratamientos de las piezas permanentes en caso de infracción, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay una infracción, entonces hay una pérdida estructural interna. Simplemente les decía esto, ¿no? Que se veía lo que es, tengo mi lupa, ¿no? Aquí está, ¿no? Si yo observo esta piecita dentaria, acá adentro veo como unas líneas. Esa es una infracción. La infracción no hay pérdida visible de esmalte, sino es una fractura interna de los prismas de esmalte. Entonces, muchas veces no requiere tratamiento. Podemos aplicar resina sin carga, podemos colocar resina fluida y el control de la vitalidad cuando las pérdidas así son mínimas, ¿no? Entonces va a depender mucho del grado y la magnitud de la lesión para que yo pueda aplicar mi tratamiento, ¿no? Muchas veces simplemente hago control, muchas veces tengo que aplicar flúor, muchas veces si hay mucha molestia puedo aplicar resina fluida, muchas veces coloco resina, ya les he dicho, ¿no? Muchas veces hago collage, otras veces tengo que acompañar mi tratamiento con una terapia pulpar, como una pulpotomía, o sea, una pulpotomía de quebeco parcial, pulpotomía ya más total, una pulpectomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay fracturas de esmalte así ligeras, entonces se puede simplemente alisar o colocar una capita de resina fluida, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, en caso de una fractura de esmalte,
entonces podemos hacer un pulido del contorno o restauración con Composite. Va a depender mucho de cuánto de pérdida de tejido hay en esa pieza que ha sufrido una fractura, ¿no? Cuando ya hay lesión a nivel cuando ya está afectado las fracturas complicadas de corona, entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en el tratamiento? Va a ser prevenir el paso de las bacterias a través de la dentina, porque dice, en cada milímetro de dentina descubierta hay 20 a 40.000 túbulos, ¿no? Si yo tengo una fractura entonces, y hay una exposición de dentina de 2 milímetros, entonces, ¿qué va a haber? Hay 20 a 40.000 túbulos, o el doble, 45 a 80.000 túbulos de dentina expuesta al medio ambiente, ¿no? Entonces, si este niño ha venido inmediatamente, yo hago una protección pulpar directa, hago mi restauración una protección pulpar indirecta, porque estamos en dentina, ¿no? Coloco mi restauración. Pero si este niño ha venido a las 48 horas de haber sufrido el tratamiento por esta causa, porque estos túbulos dentinarios están al aire y hay contaminación de saliva, probablemente ya hay bacterias que hayan anidado aquí en estos túbulos dentinarios. Entonces, ¿puedo hacer protección pulpar directa? Sí, pero puedo tener una complicación y esa pieza se puede necrosar. Entonces, muchas veces mi tratamiento va a depender del tiempo en que haya traído la mamá o haya venido el paciente a consultar, ¿no? Si viene inmediatamente, mi pronóstico es más favorable, pero si tarda más de 24, 48 horas, a veces nos los traen a la semana siguiente, ¿no? Entonces, el pronóstico va a ser más pobre, ¿no? Porque justamente por la presencia de esto. Entonces, ¿cuál es mi objetivo en mi tratamiento de unas fracturas no complicadas de corona en esmalte y dentina? Entonces tenemos prevenir el paso de las bacterias a través de la dentina. ¿Y cómo prevengo? Realizando una protección pulpar o una buena restauración. Entonces, cuando hay una dentina residual, ahora otro punto que hay que tomar en cuenta cuando yo tengo una fractura de esmalte es cuán cerca está la pulpa esa mi fractura. Si yo tengo una fractura de esmalte y dentina alejado 2 milímetros de la pulpa, entonces puedo realizar una protección pulpar indirecta, pero si mi pulpa está muy cerca, perdón, mi fractura está muy cerca de la pulpa a 1 milímetro, va a haber mayor posibilidad de que haya inflamación. Entonces, tal vez en este caso, si ha venido inmediatamente, puedo realizar una protección pulpar directa. Vean aquí ustedes en esta fractura de acá, ¿no? Entonces, no sé si pueden observar, hay una fractura y ahí no hay exposición pulpar, pero hay una capita delgadita de dentina que todavía está protegiendo, ¿no? Entonces, ahí colocaré, si ese paciente ha venido inmediatamente, colocaré una protección pulpar directa y le obturaré indirecta, sí, indirecta, y colocaré mi ionómero y encima mi restauración, ¿no? Lo importante es proteger esa pulpa y restaurar el diente. ¿Para qué? Para evitar el paso de bacterias al interior. Entonces, muchas veces esa fractura de esmalte y dentina podemos hacer la reconstrucción con resina o también la adhesión del fragmento fracturado que se denomina collage, ¿no? La anterior vez sí habíamos visto esto en la anterior clase. Entonces, si nosotros observamos una fractura acá, entonces realizamos un pequeño desgaste o biselado, mejor si es en la cara palatina, y apenas o mínimo, muchas veces no se realiza el biselado por vestibular. Entonces se coloca, vamos a decir, se lo pega el pedacito fracturado, ¿no? Cuando hay fracturas complicadas con exposición pulpar o con exposición pulpar, entonces, ¿cuál sería el objetivo de nuestro tratamiento?
El anterior, cuando era una fractura no complicada de corona, el objetivo era evitar el paso de las bacterias al interior de los túbulos dentinarios, ¿no? Pero ahora nuestro objetivo, cuando yo ya veo una exposición pulpar, va a ser preservar, si es posible, una pulpa vital libre de inflamación. ¿Y cómo lo voy a lograr eso? Realizando o utilizando materiales adecuados que me puedan estimular la formación de dentina secundaria y estimular la conclusión de la formación radicular, porque estamos hablando de fracturas en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, y ese es el otro. O sea, sigo dos objetivos. Uno, preservar una pulpa vital libre de inflamación y dos, vamos a decir, hacer que esa piecita dentaria a través de mi colocación del material pueda llegar a completar la formación radicular y el desarrollo apical, ¿no? Entonces, el tratamiento en fracturas complicadas puede ser, va desde una protección pulpar directa, porque sí ya hay exposición pulpar, va con una pulpotomía parcial, una pulpotomía cervical, la inducción apical o apexificación, puede ser pulpectomía y la endodoncia convencional. Vean que para una fractura complicada tengo muchas posibilidades de tratamiento. ¿De qué va a depender eso? ¿Cuáles son esos factores que debo tomar en cuenta para realizar protección pulpar directa o para realizar una pulpectomía? ¿Qué factores voy a tomar en cuenta para que yo pueda planificar mi tratamiento? Entonces, aquí están esos factores que debo tomar en cuenta. Uno, el tamaño de la exposición pulpar. ¿Será 1 milímetro? ¿Será más de 2 milímetros? ¿Será más de 4 milímetros? Ahí no estoy pudiendo escribir. ¿Ya? Otro, el tiempo transcurrido desde el momento en que se ha producido el traumatismo hasta que el paciente llegue al consultorio. Hay que tomar en cuenta otro punto, que si el diente es vital e inmaduro. Hay que tomar también en cuenta clínicamente cómo está esa hemorragia. Ha venido el paciente a los 5 minutos, le limpio, le tapo y empieza la hemorragia, pero así abundante, ¿no? Eso no significa que hay inflamación, pero si yo limpio, sale una gotita de sangre y ahí para y coagula, entonces la hemorragia está bien, es una pulpa sana, ¿no? Entonces, y hay que tomar en cuenta que no es tan importante, pero las lesiones concomitantes, es decir, si esta pieza tiene caries por vestibular, si esta pieza tiene atrición, etcétera, entonces hay que tomar también otros factores, pero los más importantes son estos 4, ¿no? Esto clínicamente, hacia la observación, pero esto va a depender mucho del paciente, ¿no? Y de la edad del niño. Entonces, puedo ir con protección pulpar directa. ¿Cuál es el medicamento más utilizado? Es el hidróxido de calcio químicamente puro. Continuamos utilizando, a pesar que ahora ya se está utilizando se utiliza, no, ya se está utilizando. En los libros o artículos que van a ver, ya se trabaja con MTA y biodentine en caso de protecciones pulpar directa, ¿no? Son otros materiales que son ¿no? Que son materiales, vamos a decir, materiales biológicos, no me acuerdo el nombrecito, ¿no? Entonces, eso se coloca directamente sobre la pulpa expuesta, ¿no? Entonces, cuando la exposición es mínima como máximo razonable de 1 a 1 milímetro y hay un poco tiempo transcurrido, menos de 24 horas, y el diente es con ápice inmaduro y no existen otras lesiones asociadas, entonces yo hago mi protección pulpar directa, ¿ya?
y restauro la piecita dentaria. Por ejemplo, acá el caso de una niña con fractura complicada. Vean que el impacto ha producido como un pequeño movimiento también del diente de al lado, una subluxación probablemente, pero la otra pieza ha tenido una fractura casi del tercio medio. Vean que hay una exposición pulpar más de 2 milímetros. En este caso ya no hago protección pulpar directa, tengo que hacer una pulpotomía parcial, ¿no? Entonces coloco anestesia, mejor siempre trabajar anestesia sin adrenalina en este caso, ¿no? Entonces, colocar, se extirpa parcialmente la puntita de ese cuernito pulpar, se coloca hidróxido de calcio y se restaura, ¿no? Y se va realizando controles periódicos, ¿no? Entonces aquí tenemos una pulpotomía parcial cuando la lesión ya es más de 2, 3 milímetros y ese paciente ha venido al día siguiente. Yo no hago una protección pulpar directa o una pulpotomía parcial, tengo que hacer una pulpotomía convencional que llamamos, ¿no? Entonces, donde vaya, corte esa pulpa cameral hasta el cuellito del diente, ¿no? Y rellene con hidróxido de calcio. En este caso, nunca trabajo con formocresol, ojo, nunca, aunque mi pieza dentaria ya esté completamente formada a la raíz, ¿no? Nunca trabajo con formocresol, porque estamos trabajando en una pulpa vital. Entonces, yo tengo que tratar siempre de salvar esa pieza dentaria, hacer que si no está formada la raíz, entonces este hidróxido de calcio me sigue estimulando, manteniendo vital esta pulpa para que siga formándose, se complete el tamaño de la raíz, ¿no? Pero si ya es una pieza, por ejemplo, un niño de 12 años ha venido con una fractura más de 3, 4 milímetros, entonces ahí ya no hago protección pulpar directa, perdón, una pulpotomía o biopulpotomía parcial, porque ¿cuál es mi objetivo de la pulpotomía parcial? Que se vaya formando la raíz, que se complete, pero en un paciente de 12 años, ¿será que todavía no está completa? Ya ha pasado el estadio, no la 10, entonces ahí directamente haré una endodoncia, ¿no? Extirparé la pulpa y le realizo una endodoncia, un tratamiento de conducto convencional, ¿no? Entonces, esta pulpotomía, por eso les decía, esta pulpotomía parcial simplemente está indicado en pacientes con ápice inmaduro, es decir, que tienen raíces con ápice inmaduro. La exposición pulpar es de tamaño mediano. Cuando la exposición pulpar es más grande y hacemos una pulpotomía parcial, ¿no? Y el tiempo no es más de 24 horas. Y tampoco hay lesiones asociadas al ligamento periodontal, porque si esta pieza presenta una exposición pulpar pequeña, pero esta piecita dentaria ha tenido una luxación extrusiva más de 3 milímetros, entonces tengo que pensar que mi paquete vasculonervioso también ha sido dañado. Entonces, en ese caso, haré una pulpotomía parcial, ya no, hago una pulpotomía convencional, incluso más allá. Puedo hacer una inducción apical directamente. ¿Por qué? Porque aquí está dañado mi pulpa, ya está cortado, ya está roto esa pulpa, ¿no? Entonces ya haré una inducción apical, extirparé la pulpa hasta 2, 3 milímetros si todavía no ha formado la raíz y le rellenaré con hidróxido de calcio, siempre intentando por lo menos cerrar ese ápice, ¿no? Que se forme dentina de reparación por segunda intención en este caso, ¿no? Entonces, para que yo haga mi tratamiento de conducto convencional, normal, ¿no? Entonces, la pulpotomía, ahí tenemos el material utilizado, ¿no? El hidróxido de calcio, el MTA, y aquí no está todavía lo que es el biodentina, ¿no? Entonces, si yo realizo el tratamiento, a los 3 a 6 meses tengo que reemplazar este hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque el hidróxido de calcio se reabsorbe, ¿no? En cambio, cuando utilizo MTA, no, ya realizo mi protección pulpar directa, mi pulpotomía parcial o mi pulpotomía radical y lo dejo hasta que termine de formar. La desventaja de este MTA es que si yo coloco o realizo una pulpotomía parcial o
pulpotomía radical en piezas que todavía no está completamente formada la raíz, ¿no? Si tengo esto, que aquí no está formado, falta esta parte, entonces yo coloco MTA aquí en la entrada del conducto. ¿Qué va a pasar? El MTA es muy difícil de eliminar. Va a haber la formación de la raíz, va a completar, pero cuando ya tenga que hacer mi pulpectomía, va a ser difícil, a no ser que este paciente haya venido inmediatamente después del traumatismo, yo haga este procedimiento, sé que no hay contaminación de bacterias y probablemente no sea necesario hacer endodosia, ¿no? Probablemente les digo, ¿no? Por eso generalmente más trabajamos con el hidróxido de calcio, ¿no? Aquí tenemos el caso de una pulpectomía, ¿no? Porque ya la raíz está completamente formada, ¿no? Por ejemplo, esta fue la lesión, le hicieron protección pulpar directa, le colocaron la resina, no estaba todavía completamente formada y posteriormente le realizaron la endodosia. Fracturas radiculares. Entonces hemos visto todo lo que es fractura coronaria y ahora vamos a ver un poquito de lo que es una fractura radicular en piezas temporarias. En piezas temporarias, ¿qué pasa? En piezas temporarias, cuando yo tengo una fractura radicular con radiografía y observo, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, el tratamiento de elección es la exodoncia del fragmento fracturado dejando la raíz. Ese es el tratamiento en una fractura radicular de piezas temporarias, ¿no? Porque yo no intento retirar el ápice fracturado, ¿no? Entonces extraigo esta parte y lo dejo y como la pieza permanente está erupcionando, va a reabsorber y no va a tener ningún problema, pero siempre hay que controlar. Ese es el tratamiento en un caso de una fractura radicular en pieza temporaria, es fácil, ¿no? Pero en piezas permanentes ya se complica. Cuando ya tenemos piezas permanentes, entonces estas fracturas se clasifican en fractura del tercio cervical, fractura del tercio medio y fractura apical. En caso de una fractura cervical, si mi raíz está completamente formada, yo puedo realizar incluso el collage de este fragmento fracturado. ¿Cómo? Realizando la endodoncia, colocando un pernito y colocándole este collage. Podría realizar, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una fractura en el tercio cervical, en realidad, si mi raíz es larga, tengo buenas opciones de mantener esa raíz. ¿Por qué tratamos de mantener la pieza dentaria en pacientes jóvenes? Porque todavía está en un proceso de crecimiento y desarrollo. Yo no puedo alegremente extraer esa pieza, le voy a poner mantenedor de espacio. No, porque la parte donde le has extraído no va a haber la posición de hueso, se va a dañar y esa tabla ósea va a quedar muy delgadita. Entonces se daña o sea, se altera el crecimiento y desarrollo. Por eso se puede mantener incluso raíces, dice, ¿no? Para que mantenga ese espacio y ese grosor de tabla ósea, ¿no? Ya eso no serviría a la larga para un implante, ¿no? Pero si yo le extraigo tempranamente, entonces se va a adelgazar y no se va a poder hacer implante, van a tener que hacer colocado de hueso, injertos y todo para engrosar esa tabla vestibular, ¿no? Entonces la fractura del tercio medio es un poquito más complicado y la fractura del tercio apical muchas veces se puede mantener esta pieza, pero de hecho lo que vamos a lograr simplemente con el tratamiento es anquilosar esa pieza dentaria, ¿ya? Entonces aquí tenemos una fractura de raíz, ¿ya? Esta lesión, si ustedes observan, ¿con qué otra lesión podemos confundirla? A ver, ¿alguien me puede decir? Si es que están. Esta lesión, a ver, ¿con qué otra lesión se pueden confundir? A ver si me dicen.
Con la extrusión. Sí, con una luxación extrusiva. Si yo observo esto, estoy trabajando en el campo, no tengo radiografía, ha venido un paciente con estas características, tiene 10 años, 9 años, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Necesito mandarle todavía rayos X. En este caso, a un principio les decía que todas las lesiones traumáticas son de atención de emergencia, ni siquiera de urgencia, emergencia, ¿no? Entonces, en este caso puedo confundir con una luxación extrusiva. Y si ustedes pueden observar, siempre que hay luxaciones o fracturas de raíz, entonces hay sangrado del fondo del margen gingival. Entonces, ¿cuál sería mi tratamiento de emergencia en este caso? Sin radiografía, sin nada. Lo importante es actuar rápidamente. Hago la recolocación del fragmento fracturado y la reposición. Si esto fuera una luxación extrusiva, lo propio. Realizo la recolocación y lo ferulizo. Si esto fuera una fractura de esmalte, perdón, de raíz, vamos a dibujar aquí. ¿No? Tengo aquí. Si esto fuera una luxación extrusiva, entonces reposiciono en su lugar en el alveolo y pongo mi férula. Si esto fuera una fractura radicular, entonces estaría de esta manera. Y aparte estaría la raíz. Que hago? Reposiciono en su lugar y ferulizo. Es decir, que casi mis tratamientos de fractura radicular siempre van a asemejarse a un tratamiento que realizo en las luxaciones, ¿ya? Entonces, esto es bien importante que sepan. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de una fractura. Si ustedes pueden observar, no siempre en radiografía vamos a ver esta separación. Cuando las fracturas son recientes, la separación es mínima, que ser realmente muy, o sea, ¿cómo se dice? Hay que verificar incluso con lupa si hay fractura, ¿no? De la raíz. Incluso según Andresen en su libro dice que deberíamos sacar 6 radiografías, ¿no? Una con diferentes direcciones, porque mi fractura no siempre va a ser así horizontal, como vemos. Puede ser una fractura oblicua, puede ser una fractura así como si fuera como un caracol, ¿no? Como serpentiginoso, ¿no? Entonces, no siempre lo vamos a ver. Entonces, pero al paciente le duele, ¿no? Entonces, tenemos que realizar el tratamiento. Ahora, después del tratamiento, muchas veces vamos a tomar radiografía a los 3 meses y puede haber esta separación. O recién al mes ver una separación entre los dos porque ya se forma un tejido de granulación, ¿no? Pero mi tratamiento inicial siempre es la reposición o recolocación del fragmento fracturado que llamamos y la colocación de la férula, ¿no? Ya posteriormente haremos pulpectomía, esperaremos tal vez que se forme la raíz del ápice fracturado, a veces esta parte de aquí se solidifica y aquí hay reabsorción interna, ¿no? Tal vez a la larga extraigamos, pero lo importante es hacer este tratamiento de urgencia porque el paciente está en crecimiento y desarrollo. Entonces, aquí está la recolocación óptima del fragmento fracturado y la ferulización, y aquí falta el control. O sea, ¿cuál es mi tratamiento de fracturas? ¿Cuál es el protocolo que utilizo para una fractura radicular? Recolocación óptima del fragmento, la ferulización y el control. Son 3 cosas, ¿no? Entonces, la ferulización va a depender mucho de varios factores, pero normalmente lo realizamos entre 3 a 4 semanas, hasta 2 meses. ¿Cuándo se deja ferulizado hasta 2 meses? Cuando hay fractura del hueso. Siempre que haya fractura del hueso, cuando ustedes atiendan una luxación, por ejemplo, lateral hacia vestibular y hay fractura de la tabla ósea, entonces se coloca, se reposiciona el fragmento en su puesto, el huesito, se pone la férula
y esta tiene que abarcar hasta casi 2 meses porque hay fractura de hueso. Si solamente el dientecito se extruye, en este caso, por ejemplo, una, una fractura extrusiva, entonces simplemente tenemos incluso entre 3 a 4 semanas y hay que retirar la férula, ¿no? Entonces, veamos aquí también, vean cómo es la fractura, ¿no? De raíz. Vean, este es oblicuo. Si yo saco una radiografía por vestibular, ¿será que vea la magnitud de esta fractura? No, muchas veces no se puede ver, ¿ya? Ahí tenemos el tratamiento. Vean, este es, a ver, ¿quién me dice qué es este? ¿Qué tipo de lesión? Ya tienen la radiografía ahí. ¿Qué es? Una fractura. Ya, una fractura, ¿pero qué? Fractura de Raíz. raíz, ¿en qué lado? ¿En qué tercio está? En el tercio medio. Si yo veo radiografía, vean, ¿no? El tercio medio. Entonces, esto, si no tuviera radiografía, yo digo, esta es una luxación extrusiva, incluso lateral hacia palatino, ¿no? Pero mi tratamiento de emergencia va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué hago? La reposición, vean, han recolocado en su puestito y han colocado una férula que abarca las piezas vecinas, ¿no? Entonces, muchas veces abarcamos hasta canino, va a depender mucho del tamaño de mi raíz, ¿no? Entonces, si ustedes están en lugares donde no hay radiografía, entonces este es el tratamiento de emergencia. Luego ya le harán, ve a Cochabamba a hacerte sacar radiografía, y luego me lo traes, listo, ¿no? Ve al pueblito, etcétera, ¿no? Porque los años de provincia a veces no contamos con los medios necesarios. Entonces, ya pasado, o sea, mi tratamiento, yo como odontólogo general hago mi tratamiento de emergencia, los primeros pasos, me planifico. Ya después remitiré a un endodoncista para que le haga la endodoncia, si es que yo no puedo hacerlo, ¿no? Antes remitiré a un especialista, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya hago, sabemos que cuando hay fractura radicular, entonces, ¿qué está dañado? El paquete vasculonervioso, aparte del ligamento periodontal, ¿no? Pero el paquete vasculonervioso se ha estirado, se ha roto internamente, entonces está dañado. Entonces, necesariamente a la larga va a ir a una endodoncia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 3 tipos de tratamiento endodóntico que se puede hacer a la larga? Uno, vea, esto solamente hasta el tercio fracturado de la corona, vamos a decir, y el ápice lo deja. Otro, realizan la endodoncia tanto de la parte fracturada como del ápice. Y muchas veces realizan solamente de la parte coronaria, pero extraen y realizan apicectomía de la parte superior porque hay proceso, ¿no? Entonces lo extrae. Lo importante es tener una suficiente cantidad de tamaño radicular todavía para que yo pueda hacer mi perno, pueda restaurar y esa pieza se mantenga todavía por lo menos hasta sus 18, 20 años, especialmente en los varones, donde recién termina el crecimiento, ¿no? Entonces, en caso de fractura radicular, los síntomas van a ser dolor a la masticación, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a tener que extraer la pieza dentaria. Si yo veo una fractura, por ejemplo, que está totalmente partida mi raíz, ahí ya no hago una reposición de la pieza dentaria y ferulizar, ¿no? En ese caso, cuando realmente totalmente está partido por la mitad esa mi pieza dentaria, entonces realizo la exodoncia. ¿Bien? Y aquí podemos ver los tipos de cicatrización que se producen cuando yo realizo una ferulización en caso de una fractura radicular. Entonces yo puedo observar que puede haber una resolución vamos a decir, con la resolución de un callo a nivel de la fractura. Es lo mismo, ¿no? Cuando se fractura un brazo, un pie o alguien ya se ha fracturado. Entonces, ¿qué pasa? Se suelda. Esos fragmentos se sueldan cuando te colocan férula, te hacen, o sea, sigues los pasos, etcétera. Entonces, se suelda. Es lo mismo. Muchas veces mi dentina, mi esmalte, etcétera, perdón, mi dentina, mi cemento se va a soldar. Este es un tipo de resolución.
Otras veces va a haber interposición de tejido óseo, por ejemplo acá, ¿no? Va a resolverse de esta manera, porque si ha habido fractura, entonces hay una reacción inflamatoria, entonces habrá reabsorción de una partecita y el tejido óseo se va a interponer entre los dos fragmentos fracturados. Otro tipo de cicatrización es la interposición de tejido de granulación. Entonces, radiográficamente vamos a ver una sombra radiolúcida marcada entre los dos fragmentos, ¿no? Y otro, la interposición de tejido conectivo. Entonces, han visto, hay varios tipos de cicatrización, cómo se resuelve esa fractura radicular, ¿no? Que posteriormente siempre el tratamiento posterior siempre es una endodoncia y va a depender mucho cómo se está cicatrizando, si está muy separado, cuánto de remanente dentinario tengo. Entonces, muchas veces, a veces, inclusive después de haber colocado el tratamiento de emergencia, hacer la reposición, la férula y controlados 3 meses, muchas veces estas piecitas pueden reabsorberse internamente totalmente y la pieza puede moverse y requiere extracción. Pero uno queda no satisfecho, he realizado lo que he podido, ¿no? Ahora, a ver, voy a ver qué hora es. Ya, 20 minutos más. Vamos a hablar de las luxaciones dentales en la dentición permanente. Y para recordar, siempre es muy bueno que nosotros recordemos que cuando hay luxaciones, entonces está dañado tanto el ligamento periodontal como el paquete vasculonervioso, ¿ya? Muchas veces ese paquete vasculonervioso a nivel del ápice puede estar estirado, puede estar parcialmente fracturado, puede estar total, no se dice fractura, ¿no? Ya les dije, roto, ruptura, puede estar totalmente roto. Igual, el ligamento periodontal puede estar estirado porque son fibras colágenas, ¿no? Hay fibras, son más elásticas esas fibras y cuanto más joven es esa pieza, más se puede estirar. Muchas veces están parcialmente rotos, totalmente rotos, una pequeña cantidad de ligamento periodontal, toda. Entonces, justamente por eso es que estas lecciones, las luxaciones son de mayor, vamos a decir, probabilidad de que haya consecuencias a la larga, ¿ya? Entonces, esto no vamos a llevar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las luxaciones dentarias en la dentición permanente? Porque normalmente en la dentición temporaria nos dicen que debemos extraer, es más radical. ¿Por qué? Porque hay una pieza, un germen permanente ahí. Si yo tengo una pieza temporaria con una luxación intrusiva más de 3 milímetros, tengo que extraerla porque me está dañando el germen. Si tengo una lesión extrusiva, una luxación extrusiva de la pieza dentaria temporaria, entonces también mejor nos indican, debo extraer. ¿Por qué? Porque al intentar recolocar puede haber una inflamación, necrosis y eso me puede dañar el germen. Entonces, en la dentición temporaria es más drástico el tratamiento de las luxaciones, ¿ya? Como el tratamiento de las fracturas radiculares, ¿no? En el caso de fracturas radiculares les dije que en dentición temporaria es extraer el fragmento fracturado y dejar el fragmento apical, ¿no? Ese es un tratamiento. Y en caso de luxaciones es la exodoncia, pero hay muchos artículos que nos dicen que cuanto más pequeñito es el niño y ha sufrido una luxación, podríamos hacer esto, la recolocación, ferulizar y el control, ¿no? Pero no hay mucho apoyo tampoco, pero sí en algunos libros indican que se puede ferulizar, ¿no? Entonces nosotros aquí, como en nuestro medio no hay una buena higiene dental, aparte los niños no son tan, especialmente en áreas rurales, no son tan nutridos, es mejor extraer ya al niño y dependiendo de la edad colocarle un mantenedor de espacio, etcétera. Pero en la dentición permanente, entonces nosotros vamos a hacer, ¿qué tratamiento? Recolocación del fragmento fracturado, reubicación también llaman, la férula y control. Son los 3 pasos que anteriormente habíamos mencionado en las fracturas radiculares. Vean que las fracturas radiculares tienen
los mismos pasos o el mismo protocolo de tratamiento. Recolocación, ferulización y control de la evolución. En este caso, en caso de luxaciones, yo solamente ferulizo de 2 a 3 semanas, excepto en la abulsión. En la abulsión es 2 semanas, 10 días a 2 semanas, ¿ya? Entonces, pero en todos los tipos de luxaciones yo ferulizo 2 a 3 semanas. Y si está acompañado por una fractura de hueso, entonces me extiendo a 4 semanas, a 1 mes o a 2 meses. Y aquí podemos ver con esta fotito cómo se puede lesionar lo que es el ligamento periodontal, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me dice qué es esto? Fácil. ¿Alguien? Una luxación, doctora. ¿De qué tipo, pero? Extrusiva. Extrusiva. Esto, Intrusiva. luxación intrusiva. Esto, luxación lateral, porque se está yendo hacia vestibular. Esto, la pieza ya está fuera del alveolo. Abulsión o exarticulación también ya. Esto sería una subluxación, ¿no? Donde está dañado parcialmente la pulpa. Ya, eso es la clasificación de las lesiones del ligamento periodontal, ¿no? Y aquí podemos ver con esta foto cómo ahí parcialmente está roto y aquí totalmente. Entonces, en todo el ligamento periodontal vamos a ver trechos con luxación, con ruptura parcial, ruptura total en ciertos trechos o alargamiento, estiramiento de estas fibras del ligamento periodontal, ¿no? Y por eso que hay hemorragia en el margen gingival en los tipos de luxaciones, ¿no? Pero lo que tenemos de bueno, ¿no? Es cómo, ¿no? Nuestro cuerpo reacciona a cualquier traumatismo. Entonces, estas fibras periodontales, cuando les damos las condiciones, y en este caso la ferulización, con una buena férula, llegan a anastomosarse. ¿Qué quiere decir? Que llegan o vuelven a unirse las fibras. Se repara, ¿no? Se empiezan a unir y nuevamente la pieza está firme en el alveolo, ¿no? Esa es la característica de estas fibras colágenas, porque, por ejemplo, cuando hago una exodoncia, ¿qué hago? Es lo que rompo este ligamento periodontal, ¿no? Luxo se llama, ¿no? Y en la primera partecita hago una sindesmotomía, rompo ese ligamento de las fibras de Sharper, que son más gruesas, ¿no? Que están manteniendo a la piecita dentaria. Si en un caso esa mi raíz estuviera con un ápice bien doblado, ¿no? Como encontramos a veces, yo estoy queriendo mover y no mueve, no mueve, no mueve. Muchas veces, si no tengo la experiencia necesaria, puedo dejarlo. Por ejemplo, si estoy trabajando en otro lado, no tengo miedo que se fracture y empecé a extraer sin radiografía, podría dejarle y sé que mi ligamento, darle antiinflamatorios, etcétera, este ligamento periodontal nuevamente se va unir, se va a mantener en su sitio hasta que yo vaya a hacerle extraer, sacar una radiografía o le mande a un especialista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estas fibras periodontales sí se anastomosan, ¿ya? Se repara. Entonces, cuando es, por ejemplo, aquí tengo el caso de un niñito que sí le han colocado lo que es, le han reubicado y le han ferulizado, pero en la literatura muchas veces nos indican que no, aparte el niño está sufriendo, ¿no? El dolor es bastante y el manejo de conducta, tenemos que trabajar entre 3, 4,
porque uno tiene que agarrarle su cabecita, otro sus pies, otro tiene que trabajar con la parte de preparar la férula, etcétera, ¿no? Entonces, mucho más difícil. Por eso en algunos indican, ya, extráiganle. Ahora, cuando la luxación es intrusiva, es decir, se ha ingresado, digamos, es menos de 2 milímetros. ¿Qué tratamiento voy a realizar en la dentición temporal? Dejarlo así. Si se ha intruido 2 milímetros, ¿será que me va a dañar el germen? No. Entonces debo dejar y eso va a reerupcionar. Si tengo un bebecito, a veces van a traer bebecitos, yo alguna vez han traído a la facultad de 2 añitos, donde el niño se ha caído de las graditas y sus 2 incisivos se ven apenas el tercio, el tercio cervical, o sea, los lobulitos ahí están, solamente se ve como blanquitos, como puntitos. O sea, el golpe ha sido tan fuerte que ese diente se ha intruido totalmente. Tiene 2 años y medio. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacerle una cirugía para dejarle? No, se deja también. Ahí. Sabemos que ya desde por sí el germen permanente se va a dañar, ¿no? Pero hay que dejarlo, es un niño de 2 años. Entonces, el mismo cuerpo, la misma reparación va a hacer que esa piecita dentaria vaya, se extruya y cuando ya sea más grandecido, tal vez extraerle ahí, ¿no? Entonces, muchos casos, las luxaciones, por eso en piezas temporarias es un poquito más drástico el mantenimiento. Si es una intrusión menos de 2 milímetros, se lo deja. Si es más de 4 milímetros y se lo puede dejar dependiendo mucho del comportamiento de este niño. Si es más de 4 milímetros, entonces si yo no tengo un lugar donde agarrar ni siquiera como un forceps, entonces prefiero dejarlo y va a reerupcionar esta piecita dentaria, ¿ya? Entonces, si esa pieza se está moviendo ahí bailando, mejor es extraerla, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Vean acá, por ejemplo, esto, ¿no? Es una piecita temporaria, ¿no? Vean cómo se ha intruido esta pieza dental. Podré agarrar con el forceps acá, aparte está dañado, está inflamado, podré realizar con una luxación con sin desmotoma. Va a ser muy difícil, muy difícil. Entonces, en ese caso yo le dejo que cicatrice, se repare y esto va a empezar a erupcionar y cuando ya tenga una buena coronita para extraerle, lo extraeré. Pero sí, siempre tengo que decirle a la mamá que su germen permanente va a tener mucha complicación. No sabemos que hay muchas complicaciones, ¿no? Aquí tenemos la luxación extrusiva, que es muy raro en piezas temporarias. Entonces, muchas veces nos indican el reposicionamiento, ferilización, pero otros son más drásticos, ¿no? Entonces, es la exodoncia, ¿no? A veces puede haber fracturas de hueso. Por ejemplo, esta es una fractura del proceso alveolar. Las 2 piezas están normales, pero el hueso es el que se ha fracturado, ¿no? Entonces, o también va acompañado con una ligera luxación hacia palatino, ¿no? Entonces, ¿qué hago en este caso? En un niño pequeño, simplemente agarro el pulpejo del dedo hacia palatino, pongo mis 2 dedos por detrás y le presiono suavemente hacia adelante. Entonces, muevo ese huesito que se ha fracturado y esos dientes en su posición y lo dejo así, ¿no? Entonces, pero esto es más manejo, digamos, de especialista, pero si alguna vez se les presenta, ese es un tratamiento de urgencia, recolocar en su posición estos 2 dientecitos cuando están mordiendo hacia atrás, ¿no? Y después a veces son las exodoncias y la colocación de mantenedor de espacio. En caso de abulsión en piezas temporarias, dejarlo, ¿no? Lo ideal sería el tratamiento inmediato, pero es muy difícil en los niños, ¿ya? Entonces, a ver, descarta. Ya. Entonces, aquí tenemos un poquito para repasar, para que ustedes vean en grande
¿Qué tratamiento se puede hacer en caso de fracturas? En este caso simplemente hago un alisado, en este caso puedo hacer ya mi obturación con resina, ¿no? Cuando tengo una fractura de esmalte, entonces ahí están los tratamientos otra vez, perdón, ¿no? Alisado y pulido, barniz florado y control. Cuando hay una fractura no complicada de corona, pero una pérdida mínima de esmalte, ¿ya? Cuando hay una pérdida mayor de esmalte, entonces ya viene la restauración. En caso de fractura no complicada de corona, esmalte y dentina, va a depender mucho de dónde, vamos a decir, de la cantidad de estructura dentaria que está la fractura, ¿no? Cuánto alejado de la pulpa está, cuánto cercano a la pulpa está. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Evitar que las bacterias penetren, ¿no? Y produzcan inflamación con mi tratamiento. Entonces puedo colocar ionómero base, una protección pulpar indirecta, coloco la restauración, resina o collac. Cuando ya está muy cercano, entonces va de la protección pulpar con hidróxido de calcio, MTA o ionómero, restauración, resina y collaje. Cuando está muy cercanito. ¿Ya? Y aquí dice, ¿no? Si este paciente ha venido más de a las 48 horas, entonces mi tratamiento ya no va a ser este protocolo. ¿Qué tratamiento realizaría? A ver, ¿quién me dice? Esto es un repaso, porque el tratamiento de las luxaciones lo vamos a llevar la próxima, porque el examen va a ser la primera semana de noviembre, por favor. Tenemos 2 clases todavía, entonces la próxima clase realizamos la conclusión de este tema con muchos. Esa clase va a ser evaluada ya, porque voy a traer muchos casos y les voy a dividir en grupos para que ustedes vayan realizando protocolos de tratamiento. Y la subsiguiente llevamos pacientes especiales y damos el segundo parcial. ¿Ya? Y luego una clase más y examen final, que es creo fines de noviembre. ¿Qué tratamiento vamos a realizar si este paciente ha venido a las 48 horas? Una pulpotomía. ¿Qué tipo de pulpotomía? Hay 2 tipos de pulpotomía, ¿no? La pulpotomía de Quebec. O sea, depende mucho. Podría realizar simplemente, coloco anestesia, abro esa partecita que está del gatito, de 1 milímetro de dentina que tiene, agarro una fresa redondita y corto un poquito. Si ha venido a las 48 horas. ¿Ya? Pero si ha venido inmediatamente, una protección pulpar, porque no está en contacto. No hay exposición pulpar en este tipo de fractura de esmalte y dentina, no complicado. Pero si ha venido 48 horas, hemos dicho que esos túbulos dentinarios son tan amplios que ya están albergando bacterias, probablemente las bacterias ya estén en este cuernito pulpar, ¿no? Entonces hago y puedo cortar hasta 2 milímetros de pulpa y coloco MTA, dentina, etcétera. ¿Creen que se va a formar dentina de reparación? Sí, se va a formar una dentina calcificada. Esto se realiza en piezas que todavía no han terminado su formación radicular. Porque en una pieza permanente, ojo, en una misma pieza permanente, este mismo caso, ¿qué tratamiento voy a realizar? Ha venido ya, no diremos a las 48 horas, un jovencito, sus papás no estaban acá, ¿no? Y bueno, se ha ido a la farmacia, se ha ido a comprar medicamentos para el dolor, porque el dolor era muy fuerte, y ese muchacho recién, sus papás llegaron de viaje y ha venido a las 72 horas. Es un muchacho de 12 años. ¿Qué tratamiento voy a realizar? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie? ¿Qué tratamiento voy a realizar si esta pieza ya
12 años tengo que pensar que ya está completamente formada la raíz. Ha habido una lesión no complicada de corona y que no hay exposición pulpar, todavía está ahí. Y está muy cercana, 1 milímetro. Pero ese paciente ha venido a las 72 horas, 3 días después, 4 días. ¿Qué tratamiento voy a realizar? Biopulpectomía, doctora. Claro, biopulpectomía directamente, porque si yo hago una protección, esas bacterias creen que en 24, 48 horas ya no han ingresado aquí, ya han ingresado. ¿Puedo hacer protección pulpar directa, una pulpotomía de Quebec? Sí, pero se me va a complicar. Entonces, en este caso hay que ser más radicales, ¿no? Pero si esta piecita todavía no estuviera formada, es un niño de 8 años, ahí tengo que buscar más alternativas, ¿no? Puede ser una protección pulpar directa, eliminando, puede ser una pulpotomía parcial, puede ser una pulpotomía convencional o radical, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tengo que buscar es que esta pulpa de aquí todavía se mantenga vital y que me cierre o estimule la formación radicular, ¿no? O con una protección pulpar directa, si ha venido inmediatamente, que se forme una barrera aquí, ¿no? De dentina. Ya. Entonces, aquí ya cuando hay una fractura complicada, es decir, ya hay exposición pulpar. Entonces, ¿cuál sería mi protocolo de tratamiento o mi plan, mi planificación? Va desde una protección pulpar directa. ¿Cuándo se coloca una protección pulpar directa? A ver. Cuando la exposición pulpar es 1 milímetro, menos de 2 milímetros, cuando el paciente ha venido inmediatamente, ¿ya? Cuando esta piecita todavía no está formada la raíz, hago una protección pulpar directa. Cuando hago una pulpotomía parcial, cuando este paciente ha venido más tarde, el tiempo, ¿no? Más tarde, o sea, a las 48 horas, o mi exposición pulpar es mayor, más de 3 milímetros. O sea, veo una pulpa ahí, ya todo su cuernito grande que está con hemorragia, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? Le corto partecita de mi pulpa, le coloco hidróxido de calcio, le coloco ionómero y le restauro y voy controlando. Cuando hago una pulpotomía total, cuando este paciente ha llegado más de las 48 horas, hay una exposición pulpar más de 4 milímetros, entonces hago mi corte ahí, arriba. ¿Por qué? Porque aquí ya pienso que están anidando las bacterias, ¿no? Y cuando hago una inducción apical, cuando mi raíz no está formada, el paciente ha venido más de las 48 horas con una exposición pulpar más de 3, 4 milímetros, y cuando hago una pulpotomía total, corto hasta que el cuello sigue sangrando, no para la hemorragia. Entonces ahí pienso que ya está más inflamado esta piecita dentaria. Entonces, ¿qué hago? Una inducción apical, ¿qué quiere decir? Voy y extirpo la pulpa más allá, unos 3, 4, 5 milímetros adentro, dejando unos 2, 3 milímetros aquí para que se siga formando la raíz y lo relleno con hidróxido de calcio. La inducción apical es inducir la formación apical, ¿no? Inducción, induce la formación apical utilizando el hidróxido de calcio. Y hay otro, la pulpectomía. ¿Cuándo hago una pulpectomía? Cuando esa pieza dentaria ya es de un paciente totalmente formado la raíz. Entonces hago una pulpectomía cuando mi exposición pulpar es más de 2 milímetros, ha venido más de las 48 horas o ya está totalmente formada la raíz, ¿no? Entonces ahí no voy a intentar que se forme un puente dentinario porque la capacidad de reparación ha disminuido, ¿no? En pacientes de 12, 13, 14 años. ¿No? Y ahí tenemos, entonces va a depender mucho de
mi tratamiento de tamaño de la lesión. ¿Es 1 milímetro, 2 milímetros, más de 3 milímetros? Va a depender. El paciente ha acudido inmediatamente, ha acudido a los 48, ha acudido a la semana siguiente. ¿Cómo está mi raíz? Y eso si no tengo radiografía, simplemente voy a ver la edad del niño. Tiene 6 años, perdón, casi 6 años no vamos a observar, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años. En caso de 10 años sabemos que ya está terminando de cerrar la raíz, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la conclusión de la formación de la raíz generalmente es 3 años y medio a 4 años después que haya erupcionado la pieza dentaria. Si es un incisivo central, normalmente erupciona a los 7, 8, 9, 10, 3 años le estamos dando. A veces vemos en niños de 11 años que todavía recién están terminando de formar la raíz, ¿no? Entonces, y clínicamente, ¿cómo está mi hemorragia? ¿No? Hay mucha abundancia. Cuando hago el corte, paró la hemorragia inmediatamente. Entonces tengo que valorar eso también. Y finalmente, si está vital o no, porque muchas veces vienen con fracturas ya con piezas necrosadas, con lesiones cariosas a otro lado, entonces ahí directamente la endodoncia, ¿no? Entonces, siempre tomen este tamaño porque la próxima clase voy a traer muchos casos clínicos y tienen que valorar esto, ¿ya? Muchas veces mi plan de tratamiento va a ser esto o esto hago, ¿no? Ay, puedo hacer esto o esto, pero tengo que pensar rápido, valoro todo esto y cuál creo que en ese paciente dará mejor respuesta. ¿No? Tengo que valorar incluso en ese niño la calidad de cepillado, si tiene enfermedad periodontal, si tiene gingivitis, si tiene otras lesiones cariosas, no tengo que valorar hasta eso, ¿no? Entonces, la decisión lo tomo yo. Si voy a realizar una buena planificación, tendré éxito en ese tratamiento. Si hago una mala planificación, tendré un fracaso, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante. Por eso es que quiero que se hagan siempre ese cuadernillito de traumatismo. Y eso lo tienen ustedes para que lo lleven a su internado, a todo, y lo lean ese ratito, ¿no? Estado del diente. Esto es lo mismo de hace rato. Entonces, ahí vamos a concluir hoy día. Y solamente nos faltaría el tratamiento de esto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo son? ¿Qué aspectos debo tomar para mi tratamiento para realizar un buen tratamiento, una buena planificación, ¿no? En caso de luxación, cuánto tiempo es mi férula, qué tipo de férula utilizo, etcétera, etcétera. Ya.